Vamos a darle. Hola amigos, compadres, parientes, amantes y amados de la filosofía. Esto es Filosofar a Guaracazos. Yo soy René Joaquín. Y yo soy Iván González. Y bienvenidos al primer episodio de Filosofar a Guaracazos. Quisiera comenzar antes de nada con esta pequeña frase que dice así. Conocer la verdad no es una relación pasiva. Despertar del sueño no es pan y rosas, sino una lucha violenta, dolorosa y que lleva tiempo. Es una palabra dura, son palabras duras. Son palabras duras. ¿Cómo estás, Iván? Bien. Comencemos con lo primero, ¿no? ¿Por qué filosofar a guaracazos? Bueno, filosofar a guaracazos es propiamente, ¿no? Como querer pensar desde donde estamos, ¿no? Desde nuestro lugar. Ya. Locus, en latín, o sea, desde donde vivimos, como concebimos la filosofía. Ya. Me recuerda mucho esta frase, bueno, este título del libro que tiene Nietzsche. ¿Filosofía a martillazos? Sí. Es filosofar a martillazos. Ya. Ocaso de los ídolos o cómo se filosofa a martillazos. Ya. Es sí, Nietzsche ya. viendo la filosofía desde donde es, ¿no? Uh-huh. Y nosotros decimos, ¿por qué no le hacemos desde donde nosotros también vivimos la filosofía y lo hemos ido asimilando? Claro. Entonces, filosofar a guaracazos. Nuestro martillo es el guaracazo, digamos. Sí, la guaraca es... ¿La onda? La onda, Uh-huh. que sirve, ¿no? Para lanzarnos la piedra. Uh-huh. Y eso, en las comunidades rurales se lo utiliza para ahuyentar a los lobos, Ya. o a las fieras, ¿no? Que te quieren comer el rebaño. Uh-huh. El otro es para enderezar, ¿no? Al animal para que no se... No se vaya por otro camino diferente, digamos. Eso, y también guaracazo también está relacionado con el golpe, Uh-huh. con el puño, ¿no? Entonces es como que hacerte despertar De un golpe. ¿no? Del sueño que vives. Eso está bueno, ¿no? Con lo que habíamos comenzado, como esta verdad, despertar a la verdad, despertar a, digamos, a la vida, si quieres ponerlo, o a la realidad mejor, ¿no? Sí. No es un sueño de pan y rosas, no es así como que, buen día, mundo, estoy Sí. bien, sino es un golpe, es algo violento y doloroso, ¿no? Conocer es algo doloroso, conocer la verdad, o sea, quitarse la rutina de la vida Ya. es doloroso. Es Porque tu doloroso. rutina es tu comodidad y la filosofía justamente hace eso. Viene a cuestionar tu comodidad, tu rutina diaria. Eso está fuerte, ¿no? Porque sí, yo me acuerdo, bueno, las charlas que tenemos ahora, la que vamos a abordar con el artículo Una nueva edad mundial en la historia de la filosofía de Enrique Dussel, es como que el camino de esta lectura ha sido como que despertar algo que uno tenía ya preestablecido, ¿no? Y es doloroso. O sea, es doloroso, es molesto. Y luego dices que he vivido en engaño todo el tiempo. Pero eso puede pasar en cualquier aspecto, ¿no? Sí. Desde que te pones a revisar, qué sé yo, desde la existencia de Dios, desde el amor o la muerte. Es incómodo, ¿no? Es ese guaracazo. Es el guaracazo, así, para despertar del sueño que uno está metido, ¿no? Por la rutina de la vida, la cotidianidad, y también porque el sistema reproduce una lógica. Pues se puede decir cultura o no. También el aspecto cultural va a influir mucho también para que el ser humano reproduzca eso. Claro, porque se nota, creo que si uno se pone a revisar la cultura o las ideas que uno tiene, por lo menos en su familia, en sus amigos, es como que tienen un cierto status quo, ¿no? O sea, Sí. una manera en la que es. Y si empiezas a pensarlo de otra manera, es molesto y también te puede enemistar con esas otras personas, ¿no? Sí. Por eso el conocimiento no es pan y rosas, como lo decías, sino es una... Es un despertar. Es un despertar, es una relación que no es, no, o sea, estaremos, no, es una relación dura con la realidad. Violenta, y al mismo tiempo viene a ser como una realidad, o sea, el conocimiento realmente no es pasivo. Claro. Sino viene con fuerza. La misma realidad se presenta así. No te dice, oye, me voy a presentar de esta manera, ¿no? Yeah. No te preguntas, se da. Puta, sí. Oye, pero ¿tú crees que hay tipos y tipos de conocimientos? O sea, porque a lo mejor también hay conocimientos que refuerzan este status quo, ¿no? Sí. O esta manera de pensar que es como, voy por un buen camino, lo estoy haciendo bien. Ese tipo de conocimiento más bien al contrario no te despertaría, te adormecería, ¿no? Sí, esos conocimientos justamente son para reproducir, ¿no? Una lógica, ya puede ser cultural, ya puede ser una lógica también propia del Estado y también ir un poco más allá, por ejemplo, lógicas que reproduzcan el status quo, ¿no? Mientras
no se genere un pensamiento crítico que no cuestione eso, todo está bien. La idea de la normalidad, o sea, eres una persona normal, un trabajador normal, en realidad es para mantener, ¿no? Los niveles, pero la normalidad siempre va a tener su lado patológico. Ya, ¿cómo es eso? El lado patológico es que todo está bien, aún viendo que el mundo está yéndose en picada. Ya. O como decimos aquí hay ciertos modismos que manejamos. Así nomás siempre es. Exacto, totalmente. Como esto de tu marido tienes que aguantar, ¿no? Tu marido tienes que aguantar, o eres joven, no tienes experiencia. O sea, esos son lógicas que se producen, ¿no? Son elementos que se producen. Una lógica, puede ser una lógica de poder, una lógica de relación, una lógica también de, no sé, mirar con respeto a alguien. Claro. Te llega a coartar, ¿no? La posibilidad incluso de poder pensar por ti mismo. Claro, eso es lo que un poquito, última desviada antes de entrarnos al artículo, pero es un poco lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Como esta cuestión de a los mayores tienes que respetarlos. Sí. Y es como que, ¿pero por qué? Si el respeto debería ser tal vez algo que se gana, ¿no? No algo que se da así por así. Sobre todo si es si es un cretino, digamos, tu mayor, ¿no? O si quiere abusar de su poder solo por ser mayor. Sí, es en ese momento donde tiene que surgir, ¿no? Esta idea del por qué. Incluso la religión sirve, ¿no? Para poder justificar la idea de obediencia y todo eso. Ya. Pero eso es más para poder tener dominio también de tu subjetividad, ¿no? De tu forma de ver el mundo a partir de la idea de la moral. En este caso, este tema del moralismo, del deber ser bueno, el ejemplo de un buen ciudadano. Claro. Pero son criterios para mantenerte, ¿no? Ahí adormecido. Y si rompes eso, pues eres el enemigo del pueblo, eres el enemigo de... Las herejías, por ejemplo, son formas de poder ver de distinta manera esta experiencia de lo que es Dios y Jesucristo. Claro. Oye, qué bueno eso. Sí. Ocha. ¿Sabes que estaría buenísimo hacer un capítulo sobre el poder de la iglesia? Yo creo que, bueno, lo hemos hablado antes, pero sería buenísimo hacer eso como un capítulo de cuál es el verdadero poder de la iglesia, ¿no? No, que eso es... Sí es está fuerte. Ahí nos van a fundar. Nos van a fundar. Pero bueno, vamos por pasitos. Vamos pasito a pasito. La primera pregunta, tenemos 5 preguntas que queremos desarrollar. A ver si las hacemos todas, porque también pensábamos cómo hacerlo entre 40 y 1 hora máximo este capítulo, para el que nos esté escuchando. Vámonos a la primera pregunta. ¿Cuál es el origen de la filosofía? Respuesta que yo tengo, digamos, desde mi ignorancia, desde mi estudio filosófico amateur, Grecia. Lo primero que piensas es el nacimiento, el origen de la filosofía es Grecia, ¿no? ¿Iba por ahí, o sea, cuando planteé esta pregunta, como de un lugar específico o más bien desde otro lado? Cuando uno se pregunta por los orígenes de la filosofía, por lo general es a lo que apuntas, ¿no? Grecia. Y es que en Grecia se lo considera como el crisol de la civilización, claro. Se lo considera todo. Sí, pero en realidad el origen de la filosofía no necesariamente parte de Grecia, sino parte de situaciones límite que tiene el ser humano. Situaciones límite. O sea, momentos, por decirte, a ver, como mencionabas hace un momento, la idea de la muerte. Ya. Esa es una situación límite para el ser humano. Y ahí te concibes como, algún día voy a tener que morir. ¿Un encuentro con un misterio, se podría decir? Puede ser desde un ángulo, ¿no? Un encuentro con un misterio, de querer descubrir qué hay detrás después de la muerte. Entonces ahí podemos tener un concepto como la trascendencia. Entonces pensamos en una idea de que puede existir una divinidad o divinidades que puedan legislar al ser humano. Entonces vemos que el origen de la filosofía puede partir de esta situación límite. Preguntarnos, ¿habrá vida después de la muerte? Entonces uno recurre a la cultura, a la religión, a la filosofía, cómo concibe la idea de muerte. Entonces... Bueno, pero... No, perdón, sigue. Entonces pienso que eso es algo natural, ¿no? Innato en el ser humano del poder preguntarse. En ese sentido, el origen de la filosofía estaría en eso, ¿no? En ver situaciones límite. La muerte es una de ellas. La vida. ¿Cómo debería ser mi vida, no? Eso puede ser, digamos, ¿los dioses? ¿por qué existo? ¿Por qué vivo?
por qué he nacido en esta cultura. Es como vernos, ¿no? Como cuando Nelson Mons se ve en el cristal. En el espejo, sí. Y se ve con su ropa, sombrero de copa. Súper ricachón. Ricachón y su salida es otra, ¿no? Sí. O sea, esas son también situaciones límite, la pobreza. O cuando nos maravillamos por, no sé, por la idea del nacimiento de un bebé, Dios. Claro. Y ese proceso, ¿no? De gestación y todo eso. O incluso con la misma naturaleza. Y ese es el asombro que habla Aristóteles. Por eso pienso que la filosofía, su origen está en eso, o sea... En esas situaciones límite. Lo que te quería decir hace rato es claro, o sea, uno encuentra esa situación límite y va, necesita siguientes... como que ámbitos, ¿no? Se va a la religión, se va a la filosofía, se puede ir, qué sé yo, a la política, ¿no? ¿Para qué vivo? ¿Para mi sociedad? ¿Vivo para mi país? Lo que sea. Sí. O en el inicio incluso de los tiempos del ser humano, lo inventas, ¿no? Sí. O sea, yo creo que podría parecer la respuesta, si es que no existe una religión, es como que debe haber algo más allá. Algo que... Un ser que que pone las nubes en el cielo, que apaga el sol, que... hace que llueva, ¿no? Y ahí empieza el crecimiento, digamos, o la mitología de los dioses. ¿Puede ser? Sí. Lo habíamos visto un poquito así, o me estoy yendo por otro lado. Está bien, es cierto eso, porque el hombre, el ser humano, cuando ya llega a una capacidad no racional, como es el Homo sapiens, empieza a desarrollar, ¿no? Una serie de preguntas como ¿de dónde vienen todas las cosas? Claro. ¿Cuál es el origen de la vida? Ajá. ¿Cuál es el origen de las cosas? Entonces... necesariamente se ha tenido que crear lo que se considera hoy en día como el mito. El mito entendido como una explicación del origen del universo, del mundo. Los más famosos son, por lo menos, los griegos, ¿no? El origen de los dioses en la teogonía de Hesíodo, empieza a hablar, ¿no? Cómo han surgido, el nacimiento de la Venus, de dónde viene, o sea... Claro, sí, del titán que le cortan ahí la chirola. Sí. Y nace de la espuma, claro. la Venus, ¿no? Entonces son narrativas que tienen un sentido de explicación. El contenido del mito es más metafórico. Por eso es que es difícil poder desentrañar el sentido propiamente objetivo u exacto de esta narrativa. Claro. En consecuencia, ya para este tiempo, el mito alcanza, ¿no? Tiene un sentido peyorativo. No tiene un sentido, por decirte, científico. Claro. No, totalmente. O sea, el mito está más ligado a la literatura que a la ciencia, digamos, lo que es la realidad. Estoy haciendo comillas para los que... Bueno, nadie nos va a ver, ¿no? Porque este es un podcast solo de audio. Pero, entre comillas. Y retomando justo, ¿no? El problema de lo que planteas con el origen de la filosofía y los griegos, a los griegos se los considera como el crisol de la civilización porque ellos han podido realizar el salto del mito al logos. Exacto. Es por lo menos, o es así como nos hacen entender tanto en la carrera de filosofía, tanto en en el colegio, en la escuela, que los griegos son lo máximo. Sí. Pero nadie se pone a pensar y a cuestionar ¿por qué realmente existe un paso del mito al logos, ese salto? ¿O no será mejor una fabulación que se han creado los vencedores de la historia? Porque a ver, lo que se tiene por conocido, digamos, este salto de mito al logos, si no me equivoco, es con Tales de Mileto, ¿no ve? Sí. Que en algún momento creo que ve las estaciones y dice, voy a plantar o voy a comprar aceitunas, ¿no? Y se hace la plata. Pero es como que en ese momento dice... O sea, bueno, lo que me han dicho, por lo menos a mí, es como que en ese momento, claro, venció el logos sobre el mito. No es un dios que, digamos, nos da lluvia a cierto tiempo del año, sino es como que no, lo pudo hacer racional y sacó ventaja de eso. Sí. Esa es la historia, ¿no? Él pronostica una abundancia de aceitunas. Ya. Y él empieza a comprar, ¿no? Todas las prensas. Claro, ya. Para hacer el aceite de oliva. Ya. Y él justamente a partir de ahí, ¿no? Él empieza a pronosticar, ¿no? Pues también era astrónomo, uno de los 7 sabios, conocido ahí en el mundo antiguo. Entonces se ve, ¿no? Como ese tipo de conocimiento que anticipa
pronostica, Ujú. se sobrepone frente a una idea de, digamos, la creencia, ¿no? De que ofrecer ciertos sacrificios para que llueva, Ujú. o hay abundancia. Claro, claro, claro. Entonces aquí no. Hay una relación del movimiento de los planetas, y Ajá. ahí creas una forma de lenguaje. Ujú. Pero eso es lo que nos hacen entender. Lo que cuando uno revisa más a fondo los fragmentos de Tales de Mileto, Ya. él tiene un fragmento donde dice, todo está lleno de dioses. Ah, sí. Sí, por eso se hace inconsistente esta idea del mito, este tránsito del mito al logos. Claro, porque te lo están poniendo como si él se hubiera hecho ateo, ¿no? Como esa cuestión de, nada, no son los dioses no existen, solo existe la razón. Y entonces, por ende, el tipo debería ser ateo, ¿no? No creería más en los mitos. Sí, y por eso también se los considera a los filósofos como ateos. Ya. Que no creen en un dios o que no tienen un dios, ¿no? Están sin dios, sino tienen a la razón, Ujú. que es uno de los elementos principales que te da, que te evidencia las cosas. Ya. De que, como ponen, bueno, siempre me alusiona a los Simpsons, hay una escena donde Los mejores ejemplos que te puedes dar. sí, donde suenan los truenos, ¿no? Y los Sí. hijos de Flanders se preguntan, ¿quién hace los truenos? Y su papá les responde, son ángeles jugando a los bolos. A los bolos. Sí. Entonces, esa es, por ejemplo, una narrativa. Eso es un mito, eso podría ser un mito. Sí. Entonces Definitivamente. viene la filosofía y te dice, no, o la ciencia, ¿no? Claro. Los truenos, todo eso se genera a partir de un choque de cargas positivas y negativas. Claro. Y, o sea, da otro lenguaje. Ajá. Entonces, más preciso. Es más preciso, Sí. más preciso. Pero Ujú. en este tema del tránsito del mito al logos, en los griegos, por lo general, yo no lo encuentro. ¿Dónde nace esta idea? Es el problema. Nace con los idealistas y los románticos alemanes. Que es lo que decías ahorita de los que cuentan la historia, que son los vencedores de la historia, Sí. ¿no? A ver, la historia entonces pareciera, ya lo habíamos hablado también antes, ¿no? Pero es como que la historia es una creación. Lo que están en los libros de historia son creaciones. Pareciera que están un poquito también más ligados a la literatura o al drama, ¿no? Porque lo cuentan como ellos quieren y la manera en la que ellos quieren, ¿no? Sí, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Eso, así se produce, es una lógica del héroe, Claro. así se produce, es una lógica de una nación. De la nación villana. Sí. Estamos, hoy es 21 de marzo, pero estamos a 2 días del Día del Mar. Por ejemplo, hoy había desfiles en toda la ciudad. Y te crees el enemigo, ¿no? Los chilenos son los invasores. Los chilenos son los invasores, son el enemigo. ¿Quién es el héroe? Eduardo Baroa. Sí. Juancito Pinto, Genoveva Ríos, claro. O sea, los Colorados de Bolivia. Y en base a esta historia es que se puede crear este status quo, ¿no? Porque, claro, o sea, cuando tú eres niño y te cuentan las historias de los niños héroes, es como que, oye, ellos han dado la vida por su patria. Tú deberías hacer lo mismo. Tal vez no te lo dicen, ¿no? Pero bajita la mano te lo dicen un poco, ¿no? Sí, Es como que dices, es adoctrinamiento, ¿no? Histórico, que genera un tipo de identidad nacional y también un odio a ciertos personajes. entonces, hay un adoctrinamiento histórico en la filosofía. ¿Es lo que me estás diciendo? Sí, hay un adoctrinamiento histórico en la filosofía, porque después no vas a querer salir. Si uno piensa, los griegos son lo máximo. Ajá. ¿Son lo máximo? Agárrense, gente. ¿Son lo máximo? Sí. Ujú. Pero ellos nunca han pensado nuestras realidades. Nunca han pensado, miren, a ver, yo soy Tales de Mileto y voy a pensar para los cuates de filosofía Guaracazo. Yeah. Nunca lo han hecho. No, ni siquiera así como para los egipcios, para los hindús, las culturas que conocían en su tiempo, ¿no? Era para ellos. Era para ellos y eran sus formas de poder subsistir también al clima o para resolver sus propios conflictos. Claro. Defender su interés, se puede decir también. También bajita la mano puede ser, ¿no? Sí, puede ser su forma de vida, Claro. un sistema de poder, pero siempre ellos lo han pensado desde su horizonte de vida. Otra cosa es cuando quieres utilizar eso para reinventar tu historia. Los alemanes, por ejemplo, lo hacen. Ya. Los alemanes reinventan su historia y a partir de eso la lanzan para que todos puedan seguir ese modelo. Cultura o civilización que no ha hecho ese tránsito del mito al logos Es bárbara. Es bárbara. Es primitiva todavía. Sí. Por eso, a partir de ahí, puedes decir que no puede existir filosofía latinoamericana, no puede existir filosofía andina, Claro. filosofía aymara, filosofía quechua. Porque todavía creen en los mitos. Sí.
Porque todavía tienen a sus dioses, tienen sus ritos. Ajá. En consecuencia son gente bárbara, incivilizada, que no se va a empeñar en querer alcanzar la luz de la razón. Yeah. A partir de eso puedes generar un discurso, ¿no? Incluso de querer justificar una idea de civilización para poder civilizarlos. Ya, claro. A ver, entonces, retomando un poco. Esta cuestión del salto del mito al logos, tú dices, es una creación o una interpretación alemana. Estoy diciendo, o sea, bueno, no, creo que no vale la pena decir que estoy diciendo comillas, pero es una interpretación alemana, ¿no? No existe tal salto del mito al logos, no. Porque en dado caso de que ellos hayan refinado un poco más, digamos, el conocimiento de su naturaleza, todavía creían en los mitos, los griegos. Sí. Creían en sus dioses, creían en toda su mitología. Y a la vez estaban, digamos, haciendo ciencia natural o filosofía. Sí, el tema de fondo es justamente eso, ¿no? Uno lee las obras de Platón, los diálogos de Platón, siempre alude al mito para explicar algo que ya no puede la razón dar a conocer. Por ejemplo, ¿cómo justificamos esta idea de lo que se llama el mundo de las ideas o el topus uranus? Entonces, él recurre al mito. Que el alma migraba o que el alma estaba cabalgando ahí en el mundo de las ideas y que cayó a la tierra. Pero que el alma contempló en una época esas ideas perfectas. Claro. Entonces, él recurre, por ejemplo, al mito de la auriga, recurre al mito de la caverna, y decir que ha existido un salto del mito al logos, pues no debería existir ese tipo de explicación ahí. Claro, porque el salto sería una renuncia totalmente al mito. Sí. Y cierto, o sea, claro, todavía tenemos a Platón, todavía tenemos a Aristóteles, Sócrates, que creen en sus dioses o que hacen estas, digamos, analogías con sus mitos. Sí, en el caso, por ejemplo, de Aristóteles, que sería ya en un momento bien crucial, bueno, no crucial, sino muy elemental en el mundo griego, Aristóteles es lo máximo en la expresión de la filosofía. Yeah. Y él mismo dice que aquel que ama los mitos realmente es el que hace la filosofía. ¿Cómo? Sí. Oh, toma. Persona toda racional. Toma. Tienes que creer en los mitos, tienes que amar a los mitos. Sí, lo habíamos visto en el artículo, ¿no? Como que va de vuelta, repito el título para los que quieran seguir. Estamos leyendo el artículo que es una nueva edad mundial en la historia de la filosofía de Enrique Dussel, donde en cierta parte... Esto está en la página 13. Dice eso. Filomitos. Sí. ¿No ve? Filomitos es la alusión que hace a la metafísica. Yeah. El mito, de alguna manera, es fundamental porque genera asombro. Y el asombro es elemental también para poder filosofar sobre las cosas y la realidad. ¿Por qué surgen las cosas? ¿Por qué el ser y no la nada? Claro. ¿No? ¿Por qué los seres humanos tienen ciertas capacidades que se diferencian, digamos, de los animales, pero a la vez comparten ciertas cosas? Porque tenemos razón, o como lo han puesto... ¿Fueron los griegos los que empezaron con la cuestión del alma? ¿Sí, no? ¿O no estoy...? Bueno, los griegos van a hacer esa diferencia, ¿no? O esta idea del alma. En el sentido como el alma vista como una cárcel. Ya. Una cárcel, y que el alma es la visión perfecta del ser humano, ¿no? Que tiene que ir purificándose. Incluso en estos términos ya son contenidos netamente de la religión propia de los griegos. Entonces, por eso yo veo inconsistencia en esta idea del salto del mito al logos. Un autor que es Ernest Cassirer, quien es el que sostiene también esta idea, creo su obra El mito del Estado, creo que se titula el libro de Ernest Cassirer. Él empieza a meter esta idea también del salto del mito al logos. Pero él hace ya desde esa visión, como también alemán, va a recuperar todo Alemanes. eso. O sea, los alemanes van a querer meterse por ahí, y el idealismo alemán también, porque el idealismo va a querer cambiar la realidad que estás recibiendo. Ya. Pero, o sea, es que creo que va de vuelta con lo que me decías, ¿no? No es que lo hagan, digamos, por maldad o por, no sé, mantenernos ignorantes, sino simplemente porque lo hacen desde su realidad, ¿no? Sí. Y lo hacen desde sus sesgos y llegan, bueno, a sus conclusiones, ¿no? Desde, como me has dicho, como ven desde su horizonte al mundo. Entonces, obviamente, van a tener
ciertos errores o ciertos sesgos al momento de dar una visión de lo que debería ser el mundo, ¿no? Sí, el problema de eso son las consecuencias que se tiene de esta visión del mundo. Creerle demasiado, ¿no? Creerle demasiado en el sentido, como presentaba hace un momento, bueno, los aymaras no han hecho el tránsito del mito al logos. Son primitivos. Son primitivos bárbaros. En consecuencia, no puede existir filosofía aymara. Y tenemos que colonizarlos, tenemos que darles civilización. Sí. Entonces, a partir de eso justificas una acción. Claro. En ese sentido, o sea, ¿quién te garantiza que todavía en este siglo XXI no seguimos creando mitos? O sea, claro, pero por favor. Sigue habiendo mitos. Uno de estos mitos es el mito del progreso. A ver. El mito del progreso, ¿qué te dice? Bienestar, todo, ¿no? Pero ese mito tiene precio. Cuidar la economía, digamos. Cuidar la economía. La economía tiene que estar bien a toda costa. Y nos creamos la mano invisible de Adam Smith. No me digan que es también una divinidad, ¿no? Se acerca más, pareciera que se acerca más a una divinidad, ¿no? Que a una cuestión, digamos, científica. Sí. Porque es un salto de fe, en todo caso. La mano invisible, por ejemplo, de Adam Smith es una categoría teológica la que puede regular los mercados. Claro. O sea, hasta estos señores, casi cuates, ¿no? Estos personajes empiezan a pensar de esa manera, pues hay algo que administra el mundo, ¿no? Son categorías propiamente igual del estoicismo. En el estoicismo, ¿qué te dice? ¿Quién administra el mundo? El logos. Sí. El logos. En la economía, en los mercados, ¿quién administra? ¿Quién regula? La mano invisible. Pero si son categorías teológicas estas. Claro. Entonces, y por ende también pueden ser narrativas míticas que justifican una lógica, una racionalidad. El problema es cuando se universaliza esa lógica y haces creer a todo el mundo que siguiendo ese camino vas a llegar al progreso. Que esa es la verdad. El progreso está ya tan lejos que dices, bueno, está allá a la esquina el progreso, tenemos que seguir sacrificando. O como dice el Papisi, la patria está al borde del abismo, por eso tenemos que dar 3 pasos al frente. ¿No ves? Qué bueno, pinche papirri. Es así, nunca lo vamos a alcanzar el progreso. Vamos a tener que matar bosques, eliminar. Hay un costo. Hay un costo. ¿Y todo para qué? Para no hacerlo ver como un crimen, un asesinato, sino como un sacrificio. Claro, Yo me voy a sacrificar. El costo necesario. Es como, bueno, ahorita lo quería subrayar con esto de Aristóteles, ¿no? Aristóteles justifica en cierta pasaje la esclavitud, tú me lo habías dicho, ¿no? Sí. Entonces, es ese mismo sacrificio, ¿no? Es como que para que los griegos estemos, qué sé yo, a la vanguardia, que podamos ser filosofía y todo, tenemos que mantener el status quo de nuestra sociedad, que es, los esclavos están abajo, tienen que hacerlo todo. Sí. La esclavitud, por ejemplo, se justifica. La filosofía de Aristóteles justifica la esclavitud. El hecho mismo de esta visión que mencionabas sobre el alma, solo el hombre griego tiene alma. Es hombre. En griego utiliza la palabra antropos. Los otros, que no han nacido en Grecia o en una polis, son bárbaros. Son animales. O dioses. Los veo. Dioses no son. Son más próximos a ser animales y bárbaros. En consecuencia, no son personas. Tenemos que domesticarlos. Por lo tanto, se puede domesticar. Wow. Andrápoda se dice en el griego. Y andrápoda se puede entender como una cosa que tiene forma humana, pero que no es humano, y 2 pies. Fuerte. Y vean a Platón también, que es la justificación de la aristocracia. La democracia no tiene sentido en Platón, porque la democracia es la que ha condenado a Sócrates a la muerte. Claro, y aparte prohíbe a los poetas también. No es como que crea una sociedad donde tiene que ser de esta manera y tiene que evitar a los poetas. Sí, los poetas, ¿por qué? Porque te pones esta idea de las imágenes de la libre interpretación. Por eso no lo ve pertinente, ¿no? Dentro de su sociedad perfecta, los poetas como algo óptimo. Entonces es como esto, ¿no? Como que para tener más seguridad hay que renunciar mucho a la libertad. Sería sacrificio, ¿no? Como que la libertad. Pero eso está fuerte. Y hoy en día se pega eso bien. Porque quieres justificar algo, necesariamente tienes que hacerlo ver como un sacrificio necesario. Y de esa manera, al considerar algo como un sacrificio, nadie te va a tildar de asesino,
o de que estás asesinando al mundo. O de dictador. O de dictador, claro. Voy a intervenir los teléfonos en bien de la población. Claro. No. O sea, estuvo mal lo que hizo, pero es que era peor de la otra manera, ¿no? Tal vez algo así. Sí, es para aplacar, ¿no? Claro. Es bien jodido eso. Eso se llama la justificación teológica de la violencia. Wow. Y eso está presente en todo, lo tienen ahí con los norteamericanos, cómo justifican invasiones, no tienen armas de destrucción masiva nucleares, intervenir. Claro. O con lo que estaba pasando con el fentanilo en México, no tienen eso, es un armamento químico. Sí. Hay que intervenir. Un senador o no sé qué salió diciendo como que si el presidente de México lo autoriza, entramos con el ejército estadounidense a acabar con todos los cárteles. Sí. Y es sí, bro, pero creo que tampoco el problema va tanto por ahí, ¿no? O sea, también hay un consumo muy fuerte de esta gente. El problema de fondo es cómo justificas ciertas invasiones, ciertas lógicas. Uh-huh. Si eso pasa a nivel, por ejemplo, político, geopolítico, pasa también a nivel filosófico, porque las filosofías vienen a justificarte ciertas lógicas de poder, ciertas lógicas de dominación. Yeah. Y para hacerlas ver bien bonitas, vamos a decir lo que mencionábamos hace un momento, son sacrificios. O sea, aguanten un poco, son sacrificios. Claro. Los griegos la tenían, por ejemplo, en Ifigenia griega, o Ifigenia en Tauris. ¿Qué es eso? Es la hija de Agamenón. Ya. Entonces, ¿En Troya? En Troya. Ya. Entonces ahí el conflicto nace, ¿no? De los griegos, tenemos que invadir Troya. Sí, me han robado mi mujer, vamos por mi mujer. Sí, no hay vientos. ¿Qué necesita el oráculo? Dice, un sacrificio. No hay vientos para ir a invadir a Troya. Sí, entonces tiene que haber un sacrificio. Ya. Y cuando se haga el sacrificio, va a haber los vientos y vamos a invadir. Ya. Y en este caso, la hija de Agamenón se ofrece como sacrificio. Da un discurso incluso bien prosaico en el sentido de que los griegos somos gente libre y los otros bárbaros que tienen que ser esclavizados por nosotros. Y yo me entrego como sacrificio. Claro. Y te imaginas que no haya viento. ¿Qué sería? Asesinato. Claro. Si no hay viento, es un asesinato. Claro, sí, totalmente. Se mató en vano, digamos. Sí, es eso. Por eso lo hacen ver como sacrificio. Porque yo doy mi vida, porque unos tienen que ser libres y los otros esclavos. Qué guaso. Por eso el mito también no es inocente, ¿no? El mito siempre va a reflejar una racionalidad, una forma de ver el mundo de un pueblo. Uh-huh. En el caso de los griegos, los mitos, por ejemplo, que están plasmados en las tragedias griegas, Edipo Rey, por ejemplo, la lógica es esta. El padre quiere matar al hijo. El padre quiere matar al hijo y acostarse con la madre, ¿ya? ¿Sí? El padre quiere matar al hijo. Ay, perdón, sí, no me estoy el hijo, bueno, el asesinato falla. Sí. Y el hijo se torna y mata al padre. Mata al padre, se acuesta con la madre. Y claro, ahí es la tragedia, ¿no? Ajá. Esa es la lógica sacrificial. Uh-huh. La lógica sacrificial. Eso es dentro de la narrativa griega. Uh-huh. Ahora la narrativa hebrea es bien diferente. Ya, a ver. Vemos el mito, por ejemplo, de Abraham e Isaac, el sacrificio de Abraham e Isaac. Ya. El padre tiene que llevar al hijo para matarlo, para ofrecerlo a Dios. El sacrificio a Dios, ajá, por obediencia y todo eso. Ajá. Pero en el sacrificio no mata al hijo. Y en consecuencia el padre no va a morir sino vive. Se rompe el circuito sacrificial. Claro. Ya. ¿Lo ves? O sea, la narrativa son narrativas bien distintas. Uh-huh. La narrativa mítica judía o hebrea en este caso siempre va a apostar por esta idea de la vida. Uh-huh. Y en consecuencia, o sea, el padre mata al hijo, falla, el hijo mata al padre. Eso es en la lógica griega. En la lógica hebrea es el padre busca matar al hijo, pero no lo mata al hijo. En consecuencia, el padre vive. Claro. Está bueno eso. Por eso los mitos son mitos fundantes. O sea, fundantes en la medida de que tenemos a partir de ese mito una cosmovisión. Sí. Es una manera en la que vamos a enfrentar el mundo. Sí. Pero, ya lo habíamos hablado de esto, pero me parece igual súper chido porque el mito que me pareciese que se ha mantenido más es el mito griego, ¿no? Tiene que haber un costo. Para mantener este status quo, para mantener esta vida, tiene que haber un costo. Y a veces ni siquiera nos importa. O sea, yo creo, hoy en día sigue existiendo de esa manera, ¿no? Sí. Hay un costo para tener este tipo de vida. El problema es que a lo mejor ni siquiera sabemos cuál es el costo, ¿no?
Sí, eso se pone más fregado porque esta idea del querer explotarse a sí mismo también, ¿no? O sea... Vamos a darle de vuelta, ya, perdón por el pequeño corte. Explotarse a sí mismo. Estamos hablando del sacrificio. Esa idea, por ejemplo, de explotarse a sí mismo, se lo concibe como un sacrificio, ¿no? Me voy a sacrificar por mí. Por mí, por mis hijos, mi familia, para salir de la pobreza. Claro. Y claro, la puedes lograr, pero igual vas a tener una vida vacía. Ya, sí, claro. Pero, o sea, hay ese concepto, ¿no? De sacrificio. Y para alcanzar lo que quieres lograr, necesitas pisar a los otros. Por eso está ahora de moda, ¿no? Leer al Robert Greene. Sí. Las 48 leyes del poder. Sí, psicología oscura. Cómo manipular a la gente sin ser manipulado. Claro. Ya te compras el libro y eres el primer manipulado, ¿no? Sí, claro. O sea, son cosas de ese estilo que están presentes dentro de esta racionalidad. En el siglo XXI seguimos hablando de mitos. En el siglo XX... Alfred Rosenberg, que es el ideólogo del nazismo, consideraba al nazismo como el mito del siglo XX, ¿no? Como la gran narrativa que se va a sobreponer o se va a imponer frente a las otras narrativas. Ya, ¿y cuál era esa narrativa? O sea, ¿hay un hombre superior a los otros? Sí. Bueno. La famosa raza aria, los que tienen que desaparecer. Y esas son creaciones también propias de la lógica griega. Por ejemplo, los espartanos tenían esa visión de hombre perfecto. Porque no podía... que mataban a los deformes, ¿no? Sí, por el peñasco, ¿no? Wow. Los botaban. Entonces, son lógicas que son recuperadas, en este caso, por ejemplo, por el nazismo, ¿no? Para tener el hombre perfecto. Usando a Nietzsche, por ejemplo, en la genealogía de la moral, habla de la bestia rubia, la que hace posible que la historia avance y sea mejor, ¿no? Ya. O sea, son esos conceptos propios de la narrativa mítica que están ahí presentes. Y claro, es Nietzsche, sí, la bestia rubia. Suena bien. Claro. Pero no voy a decir es asesinato. Mientras menos se parezca a eso, o como los memes, ¿no? Señor, no podemos poner eso, entonces póngale lo siguiente. Sí, claro. Sí, entiendo, esa es la justificación. La otra vez, hace rato veía un libro se llama Virtudes Argumentativas. Te habla de cómo argumentar más o menos, o qué tipo de virtudes debería haber al momento de argumentar. Y te decía que deberías desengañarte en el principio, porque muchos de los argumentos que la gente usa no es para para perseguir la verdad, si quieres ponerlo así, o para ser racionales, sino es más bien para justificarse. Ahora, lo hacen a veces de tan buena manera que justamente sí parece racional, ¿no? O sea, parece que es como, no hay otra alternativa. Definitivamente había que matar a esta persona para que esta persona tome el poder y haga todo lo que tenía que hacer. Sí, es la justificación, ¿no? O como hoy en día, con las crisis de los estados, se justifica, por ejemplo, la presencia de un Javier Milei en el gobierno. Claro. O de una crítica también, o el surgimiento de los libertarios en el poder. O sea, justificar de cualquier manera ciertas lógicas. O como decía una vez la Angela Merkel, hay que salvar a los mercados antes que a la vida humana. ¿En serio dijo eso? Sí. Oye, qué guasa. Entonces... Hay, ¿no? Esas ideas de querer racionalizar y poner por sobre la vida humana. Eso está buenísimo y creo que los que nos están escuchando deberían quedarse con eso. O sea, como la cuestión del sacrificio sigue hoy en día presente en nuestra sociedad, ¿no? Sí, no ha cambiado. No. ¿Por qué no ha cambiado? Desde la revolución del neolítico, ¿no? Esta idea de los sacrificios, que hasta ahora se sigue manteniendo esta lógica del sacrificio. Es lo mismo que con la Pachamama, ¿no? También, o sea, como que hay que darle sangre para que nos dé frutos. Abundancia. Es, por ejemplo, dentro de los ritos aymaras hay eso, ¿no? Yo te doy, tú me das. Eso se lo puede comprender como la religiosidad natural que tiene el ser humano. Ahora puede ser también ahora con el mercado, ¿no? Yo invierto y tengo que... ¿Tengo que ganar? Tengo que ganar. Ajá. O sea, yo invierto para algo y tengo que recibir ganancia.
Lo mismo. Claro. Tiene esa misma lógica aquí, solamente que es más, ponte más empresarial si quieres. O... Claro, sí. Oye, yo doy, ustedes me tienen que dar. Oye, las iglesias evangélicas son más sinvergüenzas. Ya. Usted puede depositar en el reino de los cielos y el Señor le va a devolver el 100 por 1. ¿En serio te dicen eso? Sí. Hay, por ejemplo, congregación. En Bolivia, en La Paz, hay esta iglesia que se llama Radio Sol. Ya. Que es poder de Dios. Uh-huh. Ellos hacen eso, ¿no? Para construir semejante cosa que tienen ahí arriba de iglesia, llaman, ¿no?, a la gente. El Señor está sanando, vengan. Usted puede depositar dinero aquí, puede invertir en el reino de los cielos, donde el ladrón no le va a robar. Ya. Invertir en el reino de los cielos. Donde el ladrón no le va a robar, el ladrón hablando en la cara, sí. Qué guay. Y la gente, pues, va. Y pone. Porque cree en el mito. Cree en esa narrativa. Uh-huh. Cree en esa narrativa. Tiene que funcionar. Y tienes que seguir y seguir diezmando hasta que el Señor realmente te bendiga el 100 por 1. Oye, es lo que te quería decir. O sea, ¿qué pasa cuando este sacrificio no funciona? Pongámosle, porque yo también... esto se da a todo lado. O sea, esto de estudiar una carrera, he estudiado, qué sé yo, me he metido de bachiller, me he metido a 100,000 diplomas, cursos de no sé qué. Y no da resultado, o sea, no me contratan, no sé, sigo siendo desempleado. ¿Qué pasa cuando no hay esa respuesta? No hay eficacia, ¿no? Claro, o sea, o me haya matado 110 llamas y todavía no me crece nada en mi huerto. En ese sentido ya te das cuenta que es un fraude y es un asesinato. Pero para que el mundo no quiere que sea visto de esa manera, tengo que seguir prolongando los sacrificios para no hacerlo ver como un asesinato. Claro. Porque el momento que no sea eficaz esto que estoy sacrificando, automáticamente eso se convierte en un asesinato. Ya te entendí entonces con esto de la hija de Agamenón. O sea, si no había viento, era asesinato. Y tenían que seguir sacrificando hasta que haya viento. Y la justificación sería, no es que no han funcionado, es que, qué sé yo, a lo mejor el dios del viento necesitaba 500 cuerpos, ¿no? Sí, o sea, vas a seguir justificando, vas a seguir sacrificando. Oye, pero esa es un poco también la lógica de sí, como de las conferencias de autoayuda, ¿no? Metete a otro curso mío, a otro curso, porque si no es suficiente, es como que... O cuando ya te echaste 50 cursos y recién te contratan, es que necesitabas pasar por todo eso. Sí. Es como que, ¿en serio? ¿En serio necesitaba pasar por todo esto? o solo esta vez tuve suerte. Al final llegas a eso. Oye, porque está bien fuerte, ¿no? Porque creo que la madurez tal vez sería entender que el mundo está lleno de incertidumbre. Y no porque hagas un sacrificio, no porque inviertas tanta plata en un diplomado, es que vas a tener necesariamente un puesto de trabajo bien pagado. Sí. Sino que a veces se da, a veces no. Pero creo que... Y a veces es tener también una visión del mundo bien ingenua, ¿no? Claro. Porque sabemos que muy en el fondo también hay influencias para que alguien esté trabajando ahí. Claro. Sí. Pero vemos, ¿no? Me sacrifico, me mato, hago esto, sigo haciendo. A lo mejor el negocio me lo dejan a mí y no, señor, se lo van a dejar al hijo del dueño. Sí. Sí, men, es eso. Ya, ok. ¿Crees que... Me quiero ir un poquito por el otro lado, pero es que esta capacidad de no poder dominar la incertidumbre es que el ser humano empieza a hacer mitos. Sí, también sería otra forma, ¿no? Uh-huh. Porque entendemos, por ejemplo, que los mitos van a responder a lo que menciona Dussel, núcleos problemáticos. Oh, ya, muy bien. Qué gran plot twist me has dado, porque núcleos problemáticos está aquí en la segunda pregunta. Hablemos de núcleos problemáticos. A ver, ¿qué es? Los núcleos problemáticos son aquellas preguntas que se hace todo ser humano. Uh-huh. ¿De dónde viene el mundo? ¿De dónde se origina? Yeah. ¿Por qué yo existo? ¿Por qué el ser y no la nada? Claro. Esos son los núcleos problemáticos, ¿no? Uh-huh. Que es propio de cada ser humano, de cada cultura. Uh-huh. Y cada cultura va a querer responder desde su visión cultural a esos problemas. Ya. Yeah. ¿No? Y ahí se crea esta narrativa de los mitos. En los griegos, en los aymaras, en los sumerios, en todas las culturas se trata de explicar el mundo, ¿no? De una manera. Yeah. Con sus divinidades y todo eso. O sea, se podría decir, es el mismo ser humano que se ha preguntado lo mismo, solo que desde diferentes partes de la Tierra. Sí. Y a partir de esa, digamos, no sé, circunstancia, o sea, de esa realidad de su naturaleza, es que ha llegado a diferentes conclusiones. Sí.
buenísimo. Y eso te hace ver, ¿no? Que la filosofía no es solamente nacida en Grecia, sino que cada cultura tiene una noción de filosofía. Ya. No responderá a los paradigmas o a los modelos o a los esquemas propiamente de la academia o propiamente de, no sé, de los sistemas imperantes, pero sí tienen su forma de pensar. Si no, nunca hubieran sobrevivido. Ah, claro, ya, sí, claro. Si no los aymaras nunca hubieran sobrevivido si no hubieran tenido o logrado desarrollar lo que ellos han desarrollado. Claro, sí, ante ese núcleo problemático de, oye, ¿cómo nos alimentamos? No sé, o... Sí. Sí, por ejemplo, ponle esa pregunta. Si a partir de ahí no hubieran llegado a una respuesta y a partir de ahí, de esa respuesta, una filosofía de, es la Pachamama, es el Dios Sol y todo esto funciona de esta manera, sí, es que todavía seguimos vivos. Sí. Esa narrativa, por ejemplo, hasta ahora lo sigue manteniendo vivos. O sea, ponerlo también de otra manera, es como que la propia creación de sus mitos, ¿no? Ha hecho posible que puedan existir como civilización, como comunidad, como identidad. Como ¿no? identidad. Ya. Porque eso es lo más propio en la cultura aymara, ¿no? O sea, su identidad la va a tener ahí. Y se transforma también este tema de sus identidades, pero siempre va a tener un rasgo ahí presente. Claro. En el caso, por ejemplo, o sea, si fuese tan incivilizada, tan inútil, ya hubiera desaparecido. Claro. Ya hubiera desaparecido. ¿Qué pueden hacer? Saben deshidratar la papa, lo convierten en chuño, lo convierten en tunta, y eso es alimento cuando hay sequía. O sea, la carne de la llama también, ¿no? La deshidratan. Eso sí, lo que es famoso charques, carne deshidratada. O sea, eso implica un conocimiento. Sí. Eso implica una forma de ver el mundo, una sabiduría contenida. Claro. Incluso en lo que consumimos, en las frutas, verduras, domesticar ese alimento ya es pues un tipo de conocimiento ahí. Claro. La filosofía en ese sentido se plasma en esas culturas, en esas realidades. No por el hecho de que no piense como Hegel, no voy a ser filósofo, no voy a entrar a esta arena de la filosofía. Claro, o porque no esté con los, como has dicho, ¿no? Con los parámetros de la academia. Sí. Pero a ver, entonces, la gente, o sea, los seres humanos esparcidos, ¿cómo se dice? Esparcidos por el resto, por el mundo. Sí. Han llegado a núcleos problemáticos. A partir de esos núcleos problemáticos han creado mitos. Estos mitos contienen filosofía. Sí. Solo que, digamos... con un lenguaje más metafórico. Con un lenguaje más metafórico. Es decir, como si fuera un caldero. El mito contiene el ingrediente de la filosofía. Pero entonces, ¿por qué, digamos, es que la filosofía griega es la más popular, como el inicio de la filosofía, sabiendo que también hay civilizaciones que han sido más antiguas que la griega? Eso ya viene mucho con este tema de la modernidad, ¿no? Lo que Dussel siempre va a denunciar ese tema de lo que se conoce como el eurocentrismo. Este eurocentrismo consiste en reinventar la historia. O sea, yo domino a los otros, me aprovecho de aquello que me sirve y luego desecho todo aquello que no me va. Una de ellas son sus mitos. Ellos crean mitos. Entonces el conocimiento sí o sí va a ser desde los vencedores. Y ellos, para crear su identidad cultural, su identidad propiamente eurocéntrica, van a ver a los griegos, ¿no? Como un elemento central, porque los griegos les han dado todo. Hegel dice eso, ¿no? El espíritu absoluto empieza desde Oriente, pero tiene su culmen en Occidente, propiamente Alemania. Y a partir de ahí se genera, ¿no? Esta idea de identidad cultural. O sea, la fenomenología del espíritu o el espíritu absoluto hegeliano es un problema cultural que está ahí presente. Por eso es que Europa es el centro de la historia y lo demás tiene que seguir lo que dice el centro. Claro. Y es ahí que se considera a los griegos como el crisol de la civilización. Eso está muy fuerte. O el milagro griego, como llama Ernest Renan, al considerar que los griegos han sido influenciados por los egipcios, por los babilonios. Pero ya han hecho algo mejor. Y hicieron algo mejor. Han desligado todo conocimiento de los dioses y ahora nos presentan un conocimiento racional. Pinche. ¿Qué era Renan? Ernest Renan. Pinche Renan. Claro, a ver, pero entonces esta cuestión, digamos, de la popularidad por la que ha llegado
a nuestros tiempos tiene que ver un poquito con el poder económico, se puede decir, el poder de un imperio. Sí. Porque, a ver, si no me voy mal, es como que, claro, los romanos toman la filosofía griega, las creencias griegas, ¿no? Las culturalizan a lo suyo y de ahí, bueno, Roma se parte, pero todos todavía tienen como que esa idea o ideas, ¿no? De lo que les ha heredado Roma. Bueno, con el tiempo Europa se vuelve otra vez la potencia y escriben y dicen, claro, ya te estoy entendiendo. Entonces dicen, bueno, ¿dónde nació todo? Pues en Grecia, porque esa es nuestra herencia, pero no necesariamente es la herencia latinoamericana, asiática, africana, pero como son el poder económico más grande, o lo eran o lo siguen siendo, volteamos a verlos y decir, sí, lo que tú digas, eso es. Sí, es justamente eso. Porque qué dolor. Se inventa la historia, no quieren asimilar su pasado bárbaro. Claro. Entonces, hay por ejemplo autores como Immanuel Wallenstein que hablan de los ejes civilizatorios. Ya. Europa no entra en un eje civilizatorio. Un eje civilizatorio se mide a partir de incluso de la forma de cómo ha llegado a subsistir una civilización o la domesticación de los alimentos. Ponte en México, la cultura azteca tiene que el maíz, el tomate. En este lado de los Andes que tenemos la domesticación de la papa, y eso lo constituye como eje civilizatorio porque hace una contribución a la civilización. Claro, qué rico. Nadie les dice a los franceses que por comer papas son aymaras, ¿no? Le llamamos ahora papa a la francesa. Sí. Cuando es papa latinoamericana. Sí. O el tomate, ¿no? El tomate es nativo de América y ahora es como que no se puede pensar la comida italiana sin el tomate. Eso. Y nadie les dice que son aztecas. Sí, ¿no? Como que, ¿dónde está la cuenta que nos deben? O sea, por eso ahí me nace, ¿no? No le debemos nada a Europa. Eso nada. Está chido. A ver. No le debemos nada. Mejor ellos estaban encerrados ahí en lo que es Europa, cercados por el imperio musulmán, sí. por el mundo árabe islámico, no tenían acceso a nada. Entre ellos se mataban, se comían, no tenían ni civilización. Los musulmanes les enseñan a manejar los cubiertos a los franceses. No, ¿eso es en serio? Sí. Tomen, pinches franceses. No, mentira. O sea, ¿Europa qué? Cuando descubren este nuevo paso a lo que es las Indias, recién, ¿no? Empiezan a salir de ese enclaustramiento. Pero para salir necesitan constituirse como algo. Lo que Dussel llama es el yo conquisto. El ego conquiro. En el término que maneja en latín Dussel. Porque a partir del yo conquisto, recién va a venir después la idea del yo pienso. Anterior al yo pienso cartesiano está el yo conquisto. El yo conquisto a partir de, ¿no? La fuerza de imponer una lógica y destrozar a los otros. Por eso, o sea, incluso la utopía de Tomás Moro es gracias a las noticias de que se ha encontrado un nuevo acceso. ¿Ah, sí? Sí. La ciudad de Sol de Campanella es también gracias a lo que aquí se ha descubierto. No les debemos nada. Incluso hoy en día, cuando hay gente muy prominente que es de Latinoamérica, se los llevan afuera para estudiar. ¿Por qué? Porque va a ser ese conocimiento aprovechado para poder controlar. ¿Cómo? O sea, en el caso, por ejemplo, de Aníbal Quijano, que es un filósofo, es un sociólogo peruano, él realizó estudios afuera, en Estados Unidos. Su conocimiento, ahí parte, ¿no? Lo que se llama el pensamiento decolonial, o sea, la crítica de cuestionar el colonialismo. Él hace aportes muy fuertes en torno, por decirte, ver a esta idea de la división del trabajo racial. En el marxismo es la división del trabajo social, pero Quijano ve que eso está bonito para hasta cierto punto. Claro, pero o aplica hasta cierto punto. Sí, funciona hasta cierto punto para poder pensar la realidad. Pero Quijano ve otro lado de la realidad, que es la realidad latinoamericana, y él ve que la división del trabajo social como que no da, lo que existe es una división del trabajo racial. Ahora, ese pensamiento no lo producen ni los norteamericanos, lo produce un peruano. Y ese pensamiento es aprovechado por estas lógicas que te vienen también a consolar.
Por eso digo que ni en ellos nacen, ¿no? O sea, pensamiento para querer dominar. En el fútbol. En el fútbol. A ver. Los franceses viven de sus colonias. Sí, claro, sí. Vos ves fútbol francés y ves gente del África, pero francés, no sí colonizado, sí. Claro. Pero francés, no. Claro, en realidad no. Es como tenerte aquí, ¿no? Fútbol boliviano, te estás trayendo argentinos y los nacionalistas bolivianos. ¿En dónde queda el fútbol boliviano? Si nuestros jugadores son argentinos nacionalizados. Claro, tiene todo el sentido. Lo mismo pasa con el pensamiento, o sea, por eso digo que no le debemos nada a Europa, porque de aquí sale su pensamiento, de aquí sale también ejes civilizatorios. Ya. No hay razones para complejarse, ¿no? Y en el pensamiento filosófico también yo veo que no debería existir ese complejamiento, sino, o sea, vemos las consecuencias ahora de este pensamiento, lo que se genera ahora en Bolivia. Claro. Y filosofía, por lo menos, yo no lo veo como repetir frases de filósofos, sino yo lo veo pensar problemas. Claro, ya te estoy entendiendo. O sea, lo que dices, y creo que también es una crítica de Dussel, ¿no? Los filósofos lo que hacen es como que, o por lo menos latinoamericanos, ¿no? Es como que aprender la filosofía europea y tratar de amoldarla aquí, ¿no? Es como que cortar los moldes, yo creo que es lo que han hecho tanta gente como políticos de la izquierda o de la derecha, ¿no? Sí. Sin embargo, la propuesta sería como que reconocer que no hay ese eurocentrismo, ¿no? Como que lo que viene de allá no necesariamente nos representa porque no ha sido pensado para nosotros. Pensemos desde aquí nuestros problemas y llegamos a nuestras propias conclusiones. Sí. Incluso respondiendo, ¿no? Por este tema de los núcleos problemáticos, que son problemas que mete a todo el mundo. O sea, el tema, por ejemplo, ahora tenemos... y actualizando problemas, puede ser el tema del cambio climático, este tema de, no sé, el tema de la eutanasia, el tema de la vida. O sea, son problemas también que se están dando en este tiempo. Y a lo mejor estas culturas que nosotros consideramos atrasadas tienen una respuesta. Claro. Tienen una respuesta. Entonces, eso implica ver, sentarse y pensar realmente y actuar desde tu realidad. Para poder responder, por ejemplo, al cambio climático. O sea, en la lógica aymara, cuando se trabaja la tierra para que no se erosione, tiene pues su ciclo agrícola, su ciclo para trabajar la tierra, para que no exista erosión de la tierra, o sea, infértiles. O sea, hay. Qué bueno. O sea, por eso digo que tienen su lógica de ver el mundo. Otra cosa es que nosotros no comprendemos eso. Claro, porque, o sea, nuestro status quo es eurocéntrico. Claro, nuestros marcos categoriales son eurocéntricos, y los consideramos bárbaros, incivilizados, porque no siguen nuestros parámetros de la ciencia. Claro. Pero en realidad ellos tienen pues su propia lógica, si no ya hubieran desaparecido. Es verdad. Ok, mucha, qué fuerte. Ha sido una voladura de cabeza este primer episodio. Espero que lo estén masticando con calmita. Ya vamos por los 50 minutos. ¿Terminamos con algo? ¿Hacemos algo más importante? Habremos hablado, así un pequeño repaso. Hemos hablado cuál es el origen de la filosofía. Hemos dicho que no necesariamente tienen que ser los griegos porque ha habido más civilizaciones. Lo mismo, los núcleos problemáticos, que es como que este encuentro con estas situaciones límites, ¿no? Las respuestas que tienen todas las civilizaciones o sociedades o culturas ante sus propios problemas. Sí, hemos hablado también de este tema del salto del mito al logos, que es inconsistente. Claro, no quisiera decir es una mentira, ¿no? Pero es algo que no necesariamente es así, porque en la medida, o sea, vivimos todavía hoy entre mito y logos, ¿no? Sí. Vivimos siguiendo ciertos mitos o teniendo ciertos mitos en la cabeza. Hay todavía, y en especial son mitos sacrificiales, ¿no? Para justificar. Una obra que puede gustarles mucho leer es el libro Crítica de la razón mítica de Franz Hinkelhammer. En esa obra realmente hace un estudio minucioso del tema del mito y cómo está presente en este siglo todavía el mito. Y cómo hay mitos de liberación, como también hay mitos que justifican la guerra y la opresión. Qué rico. A lo mejor lo podemos tener en los siguientes capítulos. Sí. ¿No? Estaría bueno, porque ahorita
Estamos leyendo este artículo de Dussel que tiene 30 paginitas, creo. Sí, son 30 paginitas. 30 páginas. Hemos tocado los primeros 2 puntitos. Aquí vamos a seguir. Es muy interesante, se los prometo. Y bueno, eso no sé. Acabamos con algo, ya para cerrarlo, para no hacerlo más largo. Sí, invitarles a que sigan, bueno, que nos sigan, ¿no? Nos sigan. Filosofar a guaracazos. Por favor, soporten el guaracazo. Sé que a lo mejor puede ser como... Eso, no va a ser bonito, ¿no? Pero el despertar va a ser... Creo que tiene... ¿Cuál sería el beneficio de despertar? Aunque sea doloroso. El beneficio de despertar es justamente eso, ¿no? O sea... La conciencia. Es justamente... La situación es catastrófica, pero... Hay salida. Vamos a... Bueno, o sea, es como que la visión, ¿no? O sea, a partir de esto, aunque sea catastrófico, sea duro, la conciencia va a despertar. Va a ser doloroso, pero... O sea, la vista que tenemos a partir de la realidad creo que va a ser un poquito más... No quiero decir objetiva, pero tal vez más real. Sí. Es lo real de la realidad, está. Y eso implica, pues, salir de la comodidad que uno tiene en la forma de ver el mundo. Sí. Porque yo veo, por lo menos en Bolivia, que hay mucho material para ir trabajando. Y en especial, ¿no? Con los conflictos que hemos ido heredando a lo largo de la historia. La filosofía tiene algo que decir. Tiene algo que decir. Entonces... No está muerta, por lo menos para mí no veo que la filosofía haya muerto, como otros dicen, que la filosofía no sirve. Será la académica la que no sirve. Pero no, la que vamos a ver aquí no, por lo menos no está muerta, la vamos a mantener viva. Está viva. Está viva. Así que, porfa, síganos. Esperamos que les haya gustado este formato de solo audio para que puedan escucharnos mientras están cocinando, mientras están duchando, mientras están haciendo cualquier otra cosa, mientras estamos ahí con ustedes. Y pues muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.